De regreso en este Congreso de la Tarde y está con nosotros el profesor Radamés García, quien es asesor político, economista y una persona cercana al presidente de la República que trabaja también directamente con él en temas puntuales. Hoy con nosotros para tratar temas tan interesantes como las reformas. Bienvenido a este espacio, Sí, el Congreso de la Tarde. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes y sobre todo aquí con mi viejo alumno Frank Medina. El placer es mío. Frank Medina. Un honor, maestro. Contigo también, en fin, gracias por invitarme. Profesor, antes que nada, nosotros ayer vimos todo lo que tiene que ver con el proceso electoral venezolano y sabemos que usted es un seguidor de toda la política internacional, la geopolítica y demás. Y nos gustaría ver su apreciación de todo lo que ha estado ocurriendo hasta este momento con ese proceso, las reacciones e incluso esta comunicación última del presidente de la República con relación a este tema. Sí, bueno, he visitado ese país en varias ocasiones y lamento que Venezuela esté pasando por una coyuntura muy difícil. Realmente el chavismo se presentó como una esperanza, incluso habló del socialismo en el siglo XXI. Es decir, Esa fue su carta de presentación. Y Chávez se presentó como una figura importante en América Latina, un hombre con mucho carisma, un gran liderazgo, incluso un liderazgo no solo en Venezuela, sino en América Latina. Pero naturalmente ciertos poderes extranjeros, sobre todo internos, entraron en contradicción, incluso le dieron un golpe de Estado en el año 99. 2000, fue en el 2000. 99-2000 por ahí fue. No, 2002. Ya. 2002, porque él entró en el 99. Al golpe de Estado a Chávez. Sí, a Chávez, 2002. fue en el 2002. Sí. Un golpe muy efímero, entró a las 48 horas, solamente duró el golpe. Y luego muere Chávez en el 2013 y entra Maduro. Yo creo que Maduro ha demostrado que no está en condiciones de conducir ese gobierno de manera adecuada. A pesar de que el chavismo no es lo mismo Chávez que Maduro. No. Y evidentemente se quiere vender como lo mismo. Fin de semana se evidenció que hay un madurismo por un lado y hay un chavismo por otro. Bueno. Y sin embargo, cada vez que se refieren al caso de Maduro, dicen el chavismo. Sí. Bueno, porque él es el candidato del chavismo, no hay otro en este momento. Pero él no es la figura más adecuada. Entonces, ese país ha entrado en una crisis. Entonces, un gobierno, una oposición muy a la derecha, esperando siempre las órdenes que le dan de fuera. Entonces, ese país está atrapado entre el chavismo, dirigido por una persona que no reúne las condiciones, y una oposición muy dirigida desde afuera. Se ve que es una oposición más dirigida desde otros países. Bueno, y se ve en todo este conflicto. Además, ahora, ese conflicto ha caído en el marco de la geopolítica. Es decir, hay dos grandes bloques en el mundo de hoy. El mundo está avanzando hacia un mundo multipolar. Es decir, ya no es el planeta hegemonizado solo por Estados Unidos, sino que hay dos grandes bloques. El bloque occidental, dirigido por Estados Unidos, y el bloque del llamado sur global, donde hay una serie de países, están los BRIC, ¿no? O sea, me refiero, BRIC es Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y la India. Ahí va, porque usted decía de la oposición muy alineada con Estados Unidos. Sí. Y hay que reconocer que Maduro es muy alineado con China y Rusia. Exacto, de alguna manera. con lo llamado BRIC, o el sur global. Observen que el comportamiento de Lula es muy distinto al comportamiento de otros gobiernos en América Latina. Incluso el comportamiento de López Obrador en México. Entonces, ese conflicto ha caído en la crisis venezolana ha caído en el conflicto global, un conflicto global, ese enfrentamiento entre estos dos grandes bloques. Estados Unidos está muy concentrado en este momento en Ucrania y en el Medio Oriente y ha descuidado un poco a Venezuela. Eso le favoreció un poco al chavismo. Observen que
que en esta ocasión Estados Unidos no estaba tan No concentrado. abrazó completo. No. Incluso me llamó la atención que le hicieran algunas concesiones a Venezuela en los días antes de las elecciones. Con relación a algunas de las presiones que algunas de tenían. las sanciones, y me Sí. llamó la atención. Y el chavismo se metió en ese juego y le empezó a Le dar sacó beneficio. y le empezó a dar concesiones a petroleras norteamericanas, ¿verdad? Entonces eso explica, quizá hay gobiernos que lucen más agresivos que Estados Unidos en este conflicto. Y no Sí, claro, sí, claro que sí. Las declaraciones de Blinken son más moderadas que de otros países. Entonces todo eso, es decir, ese país está atrapado en ese conflicto global. Pero Estados Unidos está concentrado en Ucrania, en el Medio Oriente. Y en su propio proceso electoral. Y en ¿no? su, exactamente. Sí. Eso que dice Frank Medina, Sí. ellos están en su proceso electoral, que estamos a 4 meses de ese proceso, es el 6 de noviembre, y todavía el Partido Demócrata no tiene un candidato definitivo, aunque luce que será Kamala Harris, sin lugar a dudas. Pero yo creo que es muy lamentable, y bueno, el presidente ha pedido un reconteo de los votos, y creo que es una posición correcta. Que sencillamente se establezca si ganó, ganó, y si no ganó, pero en el reconteo de los votos, de las actas. Bueno, ha sido prácticamente una petición unánime de quienes de alguna manera entienden que el proceso no ha sido claro, Sí. que la transparencia prime dentro de lo que fue el proceso, Sí. para que esa claridad entonces permita la convivencia. Claro. Y la Comisión Electoral de Venezuela El CNE. dice que ellos van a poner todas las actas, una por una, y van a explicar. De manera que hay que esperar a ver qué pasa con esas actas y que haya esa revisión, porque la oposición dice que hubo un fraude. Pero ya el CNE certificó A Maduro. a Maduro. Sí, a Maduro. Pero en un momento noté que Corina y Edmundo, que estaban poniendo su discurso respecto a que daban como ganador, en ese caso a Edmundo González, que tenían un gran % de actas ellos. sí, Pero entonces, por otra parte, se manifestaba de que las actas no le estaban entregando. O sea, que Sí, había una hubo alta distorsión. a la que ellos decían que no tuvieron No, acceso. porque ellos, si hubo fraude, tienen que demostrarlo con las actas. Con las Las actas, por Y supuesto. habría que ver si ellos tienen esa organización para tener todas esas actas, como la tiene, se supone, la Comisión Nacional Electoral de Venezuela. Que de hecho, vi una foto también que circulaba en las redes sociales con parte del equipo que trabaja en el proceso de, me imagino, Sí, la foto, el centro de... el centro de El digitación. cuarto de guerra Entonces, mostraba ahí campaña quizás Maduro. que ya ellos daban... Demostrar el fraude de un proceso electoral no es fácil. Eso no es fácil. Aquí, en el año 94, Peña Gómez sí pudo demostrar el fraude de Balaguer en el 1994. Y eso se logró, y en eso participó muy activamente doña Milagro Ortiz Bosch. Sí. Que en el distrito se empezó, y por allá se empezó a ver, pero para eso se necesita mucha organización. Habría que ver si la oposición está bien organizada, tiene todas las actas. La oposición dice que tiene su propio centro de cómputos y que tienen sus estaban resultados haciendo- en comparación con las actas que le iban mandando los entonces, representantes. Que allá en vez de delegados se llaman representantes. Ellos lo tienen. Pero de igual manera, profesor, escúcheme, en el momento de ellos mismos exponer eso, noté en sus rostros, porque incluso lo que expuso el mundo fue muy corto comparado de Corina en su Sí, discurso. porque ella ha tenido el protagonismo. Por supuesto, pero sentí su rostro ese es un candidato muy cabizbajo. sui generis, porque él es el candidato, pero la que conocen la a líder él. de la Ella oposición es la es líder. María Que Corina. Maestro. en parte tiene sentido de que quizás también no todos se iban a identificar como candidato presidencial, Sí. aparte. Mire, usted como conocedor, como economista, usted tocó ahorita el tema de lo que es la geopolítica. Sí. En el caso de la República Dominicana, sabemos que nosotros tenemos acuerdos con diferentes países. Y algo que nos llama a preocupación en este tema de Venezuela es que sabemos que Venezuela es un gran aliado, por ejemplo, de China, de Rusia. Por un lado tenemos de Irán, un lado tenemos los Estados Unidos, que tenemos nosotros relaciones con ellos, pero también con China. O sea, y somos en parte la economía dominicana, se ha beneficiado mucho. Y los chinos también de nosotros, pero entiendo que los dominicanos de ellos. Entonces, en este caso, económicamente hablando, ¿qué tanto le afecta a la República Dominicana que esta crisis se vaya a agudizar o que se agudice la crisis más de lo que está en Venezuela? Atendiendo la relación que tiene Venezuela-China, República Dominicana-China.
No, evidentemente que nosotros tenemos una relación privilegiada con Estados en Unidos. Estados Unidos? No solo porque el intercambio comercial es el número uno con Estados Unidos, sino porque tenemos una gran comunidad dominicana en Estados Unidos. Muy importante. Sí, sí, claro. Es decir, no es solo que tenemos un gran intercambio comercial, es que tenemos Que aporta 11 2 mil mi- millones más de 2 millones de dominicanos en Estados Sí, de Unidos. dólares en remesa. al año. Exactamente. Entonces todo eso hace que tengamos una relación privilegiada con Estados Unidos. Con China que de hecho, tenemos- ahí, haciendo un paréntesis, en lo que tiene que ver con lo electoral, ya es una población que decide. O sea, el candidato presidencial que no esté muy bien posicionado con la comunidad dominicana en Estados Unidos, va forzado realmente. Con China tenemos un intercambio comercial importante, muy desfavorable, dicho sea de paso. Más Ok. conveniente para ellos que para Pues nosotros. claro, Ah, los chinos bueno. exportan muchísimo acá, mandan muchísimo y nosotros... Claro, los chinos son grandes exportadores Es en un todas buen- partes. es un buen Es el dato. principal Y nos exportador. están llenando a Santiago de tiendas. Es un El buen país. dato. Los gigantes. chinos son el número uno en el mundo, el país número uno como exportador, el número uno. En el mundo. Porque Estados Unidos es el principal productor, pero la mayor parte de lo que Estados Unidos produce lo consumen ellos mismos, que es un país, un gran consumidor, Consumidor, ¿no? Sí. consumista tarada. Desde Sí, que sí. se levantan los norteamericanos, lo que están pensando, ¿qué van a comprar? yo que estuve en Estados Unidos y fui verdad. con la hija mía, por cierto. ¿Qué tienda o Lo que qué? te da, dice, lo que te da te lo quita. Exactamente. Lo que producen ellos Exactamente. mismos lo No, consumen. el consumo, el mercado es esa la verdadera religión allá. Eso mismo. Eso es así. La mercancía esa es la clave en Estados Unidos. Entonces yo creo que está claro que nosotros tenemos una relación privilegiada con, eso no se discute. Estados Unidos. No, con Estados Unidos. Pero naturalmente tenemos un intercambio y debemos mantener una relación respetuosa con China también. Pero con Estados Unidos es privilegiada, sin lugar a ver. dudas. Muy bien. Pero en ese caso, dame en cuenta lo que Fran manifestaba, para ir un poquito ya a lo local. Sí. El presidente hizo un tweets, vamos a decir, escribió, refiriéndose al sistema que se encuentra ahora en Venezuela, que no está de acuerdo a ese tipo de solución como se cogió esta parte. Llama a observar y a que se hagan las cosas con Sobre más todo observación. llama a un reconteo. Un reconteo. de la exacta, es su Transparencia, propuesta, sí. transparencia en el Entonces, proceso. Fran mencionaba respecto a las relaciones mismas que tenemos, existe ya un acuerdo de Petrocaribe con tiempo. ¿Usted considera que eso, aunque se ha ido ya No, ya desvaneciendo eso un poco, no, eso se desvaneció está ya. vigente. Eso pero no está vigente. no, No, eso fue con Chávez. con Chávez, sí. Petrocaribe fue un proyecto de Chávez con el objetivo, no solo era económico, era político. Es decir, era facilitarle petróleo Era como un a Cambio trueque. de Un algunos trueque. países. habichuelas. Uno de los países que más se benefició fue Sí. la República Dominicana y Cuba. Fue el segundo país que más se benefició. República Dominicana y Cuba fueron los dos países que más se beneficiaron, porque eran los países, también muchos países del Caribe. ¿En qué consistía? Que le facilitaban petróleo, no era que se lo regalaban, pero parte del petróleo era a través de préstamos. Intercambio. Sí, pero a un nivel con préstamos a un 1%, eso era un regalo prácticamente. Sí, sí. Pero Chávez lo que buscaba con eso era fortalecer Liderazgo. Su liderazgo. su liderazgo en América Latina. Sí, Sí, evidentemente. Sí. Para tener un peso, y eso es lo que buscaba, más que nada. Pero ya eso prácticamente no funciona, eso no existe. Profesor, Entonces, la actualidad son las reformas. El presidente ha hablado de ellos, de su necesidad. ¿Conveniente el momento para hablar de ellas y cuál es su percepción con relación al ambiente político y las mismas? Sí, en la actividad política hay un elemento clave, saber administrar el tiempo. Fran Medina, que es un joven que está resurgiendo, que por cierto Aprendiendo. se va a implementar un curso de formación política para los jóvenes. No me deje fuera, que usted siempre me Después, invita. después tenemos que hablar de eso. Un elemento clave en el arte de la política es administrar el tiempo. El tiempo. Es decir, saber en qué momento usted tiene que hacer. O sea, en qué hacer las cosas. El arte de la política es saber qué hacer ahora y qué hacer mañana. ¿Qué procede? qué Mucha no gente a procede? veces no entiende eso. Sí. Cree que se puede hacer todo en cualquier momento. Hay gente que no pueden aspirar a ser candidato presidencial y eso Sí. podemos hablar ahorita en este momento. Por ejemplo, maestro, se dice que los tweets están preparados, pero no lo han lanzado porque están esperando el momento especial Para del no equivocarse, presidente. para no equivocarse. No, que Bueno. ya hay decretos que están Para no hechos. equivocar. Ya Pero el bueno, presidente no lo ha exacto. anunciado porque está pero esperando que su momento. el tiempo político es lo que los americanos llaman el time. El time. Es
Sí, el momentum. El tiempo político. Sí, el sí. tiempo político. Sí. De manera que eso es clave. Entonces, el mejor momento para iniciar una reforma es cuando se inicia el gobierno, que tiene el mayor nivel de popularidad. ¿Está claro? La reforma fiscal, yo fui opuesto a que se hicieran a mediados del gobierno pasado. Si el gobierno se mete en hacer esa reforma a mediados del gobierno pasado, a mitad del gobierno, Sí. la reelección no hubiese sido posible, porque eso tiene su costo político a corto plazo. A mediano plazo tiene lo que los economistas llamamos una rentabilidad diferida, porque las reformas son rentables, pero no inmediato. A corto plazo tienen un costo, pero después, Ya. un año y medio Empiezan después, a ver los se resultados, van a ver los resultados Sí, los positivos de la resultados. reforma. Entonces, este es el mejor momento para que el gobierno la haga al principio del gobierno. El presidente ha planteado hacer la reforma fiscal la constitucional La constitucional de inicio. en 2 puntos muy puntuales. Es decir, impedir que un presidente se quiera eternizar en el poder. Eso es Candado. Yo creo que eso es único en el mundo. Un presidente que quiere reducirle, porque ¿qué es lo que quieren? La mayoría de los presidentes en la historia dominicana, ¿qué es lo que han querido? Facilidad para eternizarse, perpetuarse. Claro. perpetuarse. Y el presidente dice que no, que en el 28 se va. Sí. Y quiere ponerle límite al tema de la presidencial en el sentido de que un presidente no pueda tener más de 2 periodos. Candado y Eso es, seguro. más de 2 periodos. Sí. Eso es, más de 2 periodos. Que pueda, si lo hace un buen gobierno, pueda tener una segunda opción. No es que la va a tener, eso es si el pueblo lo decide. Pero tiene una posibilidad de un segundo periodo, hasta 8 años. Presentarse. Pero no más de 8 años. Entonces el presidente lo que quiere es, eso es lo primero. Y lo segundo es fortalecer la independencia del Ministerio Público, de manera que el procurador y los integrantes del Ministerio Público no es que sean enemigos del presidente, porque la gente cree que es absurdo, porque a veces yo oigo a algunos analistas y creen que el procurador tiene que ser un enemigo del presidente. Eso no puede ser. No puede. No, independiente no quiere decir que sea enemigo del Y Claro. estuvimos aquí la semana Sí, pasada hablamos de ese al tema. procurador y en un fiscal aquí, y he manifestado de que no necesariamente tiene que ser independiente como tal, sino más bien que tenga como una división administrativa y otra jurídica, ¿verdad? Sí. Jurídico. No, el procurador debe ser una persona sugerida por el presidente. Sugerida. Así Sí, lo atribuye a la sí, Constitución. la potestad de sugerir el procurador debe seguir siendo del presidente, pero se ha sugerido que un organismo adicional lo valide, ya sea el Senado de la República o el Consejo Nacional. Hay 2 versiones, hay 2 puntos de vista entre los juristas. Uno sostiene que debe ser el Senado, como se hace con los embajadores, que el presidente lo propone y el Senado Esto es para que Sí. sea totalmente declinado directamente por el presidente. No, el presidente lo propone. Lo propone. Propone. Ya sea el Y Senado. lo valida el Senado. Lo valida el Senado, en este caso. o, La lo institución. propone el Consejo Nacional. Hay algunos que sostienen que debe ser el Senado, otros proponen que sea el Consejo Nacional. En ese Consejo mismo, Nacional de en ese mismo Magistratura. debate, profesor, se está planteando la posibilidad del Ministerio de Justicia. Sí, ¿Eso sí, estaría dentro sí. de eso? El Ministerio de Justicia hay un proyecto de ley ya Ok. en el Congreso, de manera que lo que hay que hacer es ver que... ¿Cuál sería la incidencia? Sí, pero hay un proyecto de ley ya, pero un proyecto de ley, no una reforma, la reforma. Sí. para el Ministerio de Justicia. Porque una ley puede crear un ministerio. Exactamente. De manera que yo creo que ¿para qué son las reformas? Es para fortalecer las instituciones democráticas. Para eso. ¿Y usted considera, profesor, Para que dentro- mejorar, ¿para qué? Para lograr la estabilidad económica y también mejorar la calidad de vida de la gente. Esos son los 3 objetivos, fundamentalmente. Y usted como economista principalmente, ¿usted considera que en esa reforma se debe inclinarse al aumento de los impuestos como tal o más bien a buscar la forma de la reducción en cuanto a estos mismos en base a las instituciones mismas que tenemos? La palabra fiscal, una cosa es la reforma tributaria, otra cosa es tributaria es tributos, Sí. impuestos. Los impuestos. Pero no se trata de una reforma tributaria, se habla de una reforma fiscal. Pero se habla que se está por incluir ahí esa Pero, parte. pero vamos a que el profesor como economista nos explique esa parte para que la audiencia de nosotros entienda Sí. Bueno, claramente de manera cuál es la pedagógica. diferencia entre lo fiscal y lo tributario. Sí. Lo tributario de impuestos, Impuestos. tributos. Aranceles, La todo lo que palabra se cobra. tributario. Y eso no de es lo que tributos, está en el que es ambiente. no. Bueno, Es parte. es parte porque fiscal incluye tributos, ingresos también. Ok. Es decir, no es solo impuestos para los ingresos, sino gastos. Ok.
también se incluye ingresos y gastos. Cuando hablamos de fiscal, es ingresos y Y por eso le hacía la pregunta en base a las instituciones públicas que tenemos, que exacto. se evite un gasto. Por ejemplo, el gobierno está planteando reducir el gasto público. ¿A Gasto. través de qué? Reducir algunos ministerios, fusionar otros, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto, disminuirlo. Y también está planteando algunos tributos. Por ejemplo, se ha hablado de la eliminación de exenciones, es decir, sectores que ya han sido... El FMI planteó eso, fue una de sus... El FMI de lo ha sus planteado. También se ha planteado evitar la evasión. Por ejemplo, hay una gran evasión por la vía del ITEVIS en el país. Sí, Una gran una evasión. brecha grandísima. Claro. Una gran evasión. Y hay lo que se llama, que eso hay que ver cómo se quita, es elusión. Ajá. Elusión es cuando tú no violas la ley. La evasión viola la ley. Cuando tú evades, tú no pagas los impuestos, pero la elusión es cuando tú eludes pagar. Que es lo que dicen que ha hecho Trump en Estados Unidos, que busca la manera de no pagar los impuestos. Lo elude, busca brechas. Sí. ¿Quiénes pueden eludir los impuestos? El que gana un Los salario. grandes. El que gana un salario no, porque impuestos le cobra un 27%. A mí me duele cada vez que me quitan 27% de mi Pregúntale a salario. Don Frank también que se queda. Sí, Fran, también, Sí, todo. sí, sí. Porque la gente, yo estaba hablando con un ministro, amigo mío, la semana pasada y me dice, no me da lo que yo gano. Y yo, No hay ¿qué? forma. Me dijo, me quedan 200 y pico de mil pesos, porque me se arrancan como Son 100 muchos, mil. son muchos que Me arrancan como 100 mil de Sí. impuestos sobre la renta, plan de retiro. Es verdad, un ministro, la gente cree que un ministro gana. No, señor, son 300, creo que 325 mil, 350 mil pesos lo que gana. sí. Entonces, si le arrancan 100 mil, ¿cuánto le quedan? Ya, 200 y pico. En impuestos de la renta, en plan de retiro, una serie de No, pero cosas. fácil. Pero Sí. el televidente que nos ve eso como mucho todavía, profesor, porque dice yo lo que gano son 30. No, Sí, cuidado, que 24, Sí, dice pero- que 24. Y si nosotros, ¿y cuánto gana el gobernador? Más de $1 millón de pesos. Sí. ¿Cuánto ganan los supervisores? La mayoría de las supervisoras del gobierno ganan el doble de los ministros. Ah, de la superintendencia. La Superintendencia superintendencia de seguros, Sí, superintendente, los de superintendentes. seguro, Ganan más de que el banco. presidente, ¿sentido? Sí, ganan. El de Banco Reserva y Creo que gana 800. ganan más que el Sí, presidente. sí, sí, es verdad. Sí, los mismos miembros del Consejo de Administración del Banco de Reserva, El vice dice que se aumentó su sueldo. de las sedes también, es Sí. decir, El gobernador del no, Banco Central. exacto, entonces todo eso habrá que... Hay que revisar Ahora esa hay- escala ahora hay salarial. un gran debate sobre las pensiones de los legisladores. Sí, 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 Ah, sí. sí, sí. Que duran 4 años y de una vez Pensionado. le pegan pensionado por 4 años. ¿Cuánto tiene que... Yo para que darle una he echado pensión? 42 años bromando. ¿Cuánto hay que meterle para darle las pensiones? En Lo el fondo difícil de- porque los mismos Tiene legisladores 30 años. que los ellos mismos cuánto- legisladores 30 son años los y que califique con la edad, Exacto. pero igual también lo que haya tendrían cotizado. que ellos mismos probar eso. Y No, usted porque sabe cómo es un es. plan de pensiones que se hicieron para ellos mismos. Sí, ¿Cómo sí. manejar el tema con Leonel Fernández, que está negado totalmente a la modificación de la Constitución? ¿Cómo evalúan ustedes esa posición tan radical? No, yo de creo Leonel? que el presidente ha querido que todos los sectores participen en ese debate, que sea un diálogo con la sociedad. De manera, pero él se ha opuesto. Totalmente. No lo quiso ni recibir, por lo menos haberlo recibido al presidente. Le hizo 2 desaires, Leonel No le Fernández. mandó una carta a ellos. ¿Eh? No le mandó una carta en ese momento. El presidente Fernández. Le hizo 2 desaires. En una ocasión era porque supuestamente tenía gripe, Sí. lo cual era mentira. No tenía gripe. Una gran León está hablando mentira con lo que está No. pasando, León. No, quizás fue, no mostraron su León está verdad. hablando mentira. No, pero fue verdad que habló mentira. Ay, padre. No ¿Qué? tenía... No, pero fue público No tenía una excusa para no recibirlo. Entonces dijo que no lo podía recibir porque tenía gripe, lo cual no era verdad. Después, cuando ya dijo que lo iba a recibir más adelante, y después dijo que no, que el partido, esto, no quería que lo recibiera. 2 desaires. Entonces, como la oposición no quiere participar, pues, ¿con quién es que debe ser el debate? El PRM tiene mayoría, como nunca antes lo ha tenido un partido. El 80%, El CANE que es automática, como usted quiera. 80% del Sí. Congreso. Y lo tiene. Y yo, profesor, digo Su algo, porque consideración en relación a eso, ¿usted entonces- cree que es peligroso o tendrá el PRM el control necesario para no abusar de esa mayoría? El PRM lo que tiene que hacer es
dialogar con la sociedad. ¿Con quién tiene que dialogar? Con los empresarios, con los Sociedad civil. con el mundo académico, con los religiosos y los líderes comunitarios. Y con la oposición, por supuesto, también. Bueno, pero ellos no quieren. Yo le quería La manifestar esa oposición no parte. ¿Por qué? no quieren participar Porque en ese quizás diálogo. El presidente el del temor, otro. se ha visto que el temor con respecto a la modificación de la Constitución es por si acaso quisiese repetir el presidente. No, Él lo ha no, manifestado, claro, el presidente lo ha manifestado que no va. No, Pero sí, si considero hay- yo que si es basándose en eso, mira, si ellos hay pudiesen algo aceptar. que hay que decirle al presidente es que no repita tanto que se va en el 28. Por si acaso. No, por si acaso no. Es que en este país existe una lógica del poder. La cultura política dominicana lleva a que los presidentes históricamente lo que hacen es que nunca dicen que van a terminar. Porque para evitar la soledad del poder. Y yo No considero me que están eso- miedo a eso, ¿Por sí, dónde sí, voy? sí, claro que no sí, es sí. para la Claro. soledad del poder. Claro que sí. Y en el caso Entonces- de Luis, yo considero que él lo ha asumido de manera muy responsable, ha dicho que no va, Es un Y muy y ha compromiso. asumido. temprano. Pero también siento que por no quedar mal, ya dice, bueno, no voy a poder seguir, pero con la Sí, intención de pero seguir, Yo diría creo. No, es porque más, eso ha Lo llevado- que manda el librito es. Lo que manda el librito que él no repita tanto eso. Todo el mundo sabe. Lo que tiene que decir es que la Constitución va a respetar la Constitución. Son 2 periodos. Nunca, la Constitución habla de nunca, jamás, nunca más. Nunca más. ¿Usted cree que el repetir eso es lo que ha llevado a todas estas aspiraciones a destiempo que se están dando dentro Yo de su creo partido? que eso le quita un poco de poder a él. Y en el PRM se necesita que él mantenga un gran liderazgo. Para que él sea un mediador, el gran árbitro del proceso. Por eso hemos criticado tan fuertemente que aparezcan candidaturas, antes de tomar posesión, candidaturas presidenciales para el 28. Este no es el momento para eso. Este es el Pero momento. hasta el momento fue uno solo que lo ha manifestado públicamente, en el caso de David Collado. Yo creo que fue No, él solo un error. no, varios. No, pero Bueno, públicamente, el único que lo ha dicho ha así. hecho público en un acto que hubo en Nueva York. Yo estuve en Nueva York Sí, ahora y fue di David Collado. Un Presi- suicidio, diría yo. coincidencialmente, Suicidio. estaba ahí incluso el secretario general. Yo di en Nueva York, en el local allá Ok. del PRM. Nueva PRM. York. Me invitaron a una conferencia y yo dije, mucho cuidado con Paigallo. Así dije, de medio de relajo, esa frase no es mía, la utilizaba. Muy de pueblo. Sí, muy del pueblo, pero lo utilizaba mucho un comunicador de una emisora. Sí, la tenía como para cerrar. Sí, exactamente. Cuidado con Paigallo de que nosotros no aparezca esa amenaza del viejo PRD, de los grupos, el grupismo, el faccionalismo, el divisionismo. El partido más popular en la historia de este país fue el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. ¿Y por qué tuvo tan poco tiempo en el gobierno? Por las divisiones internas. Las divisiones internas. Entonces, esa piedra no volvemos a repetir. Tenemos que aprender de la historia. Claro, Fran claro. Medina, En el caso de Fran David Medina, Collado. que es un destacado dirigente Sí. del PRM en Santiago. Fran. Totalmente de acuerdo y creo que es muy a priori aquellos que están aspirando desde ya. Creo que hay que concentrarse a este segundo mandato, Hacer un que buen es lo que gobierno. es el puente para que el partido entonces pueda tener 4 años más. Pero hay que ganarse esos 4 años de ahora. Sí, Si exacto. no, En no el caso de gana. David Collado, que no es de raíz PRMista ni. Yo creo que fue un ni error PRD. de David Collado hacer eso en Nueva York. Y fue un error del secretario general John Sánchez, que por cierto estuvo en la conferencia. Cuando yo di la conferencia, antes, yo di la conferencia hace como 15 días. Bueno, un lunes precisamente, hace 15 días, hoy 2 semanas exactamente. Y él una semana después dijo todo lo contrario lo que ahí dijimos. Debió de escuchar la conferencia. Pero eso quizás no pero es. él estuvo en la mesa directiva. No es sector empresarial que está le impulsando a David a que haga esto para ir forzando un No, poco. porque los sectores empresariales... A un sector empresarial marcado puede con haber él. un sector específico, pero no todos los sectores. No todo, exacto. Pero yo creo que no fue una decisión correcta de David Collado. ¿Por qué? Porque eso le ha generado muchas críticas. Se comenta que Además, eso es para evitar que le el dé un decreto. presidente le dijo en una reunión, el que aspire a la presidencia de la República tiene que poner su renuncia en el gobierno. Si es funcionario. Sí. Si es funcionario electo, no. ¿Verdad? Sí, Me claro. refiero a la vicepresidenta y funcionaria electa.
los diputados son funcionarios electos. Los senadores. Los regidores, como el caso de Fran Medina. Sí. Es un... Yo no aspiro a la presidencia. No. No, para aclarar. ¿Quién sabe en el futuro? ¿Quién sabe en el futuro? ¿Quién sabe? Más adelante. Finalmente, profesor. Pero yo tengo una pregunta. Esta semana, bueno, usted tiene una, pero yo tengo dos. Pues dele la suya. Lo mío va en esa misma tesitura de las reformas. Ajá, Se ha escuchado y se ha comentado varias veces que serían un total de 12 reformas. 12 reformas. La policía, reforma agraria, la fiscal, tributaria. ¿Cómo se haría eso? Porque son solo 4 años. O sería un plan a largo plazo. Una parte ahora, otra parte después. Mira, ¿Cómo sería? Si lo dejan a largo plazo sería un fracaso. Hay que hacerlo. Acláranos eso, profesor. Eso es Entrando de una vez. Friendo y comiendo. Friendo y comiendo. Okay. Es lo que manda. Habrá mucho trabajo entonces. El arte de la política. Sí. Es decir, una especie de blitzkrieg. De hecho, el Código Penal se relaciona un poco es para decir, introducirlo es una especie, Fran Medina, oye esto, para que tú lo repitas, una especie de guerra relámpago. Guerra relámpago. No, Sí. pues hay que consultar a todo el mundo. Pran. Consultar a todo el que haya que consultar, pero nosotros no podemos pasar 3 años. Pero la consulta será eso no puede pasar de 8 meses. Y las 7, consultas 8 son para meses, cumplir Fran con Medina. Las 12 en 7, 8 Todas. Tomás, van a tener que llevarse a los son diputados. para por cumplir con una episodio, consulta, porque ya ¿Otra tenemos el libro cómo va. Porque algunas de esas reformas están en proceso ya. Por ejemplo, la de la policía. Yo soy miembro de la comisión. Sí, Sí, va, ciertamente. profesor. Yo soy miembro de la comisión de educación policial. Reforma policial primero. En sentido general. Hace 3 años. Sí. Me integraron a una comisión, habían 20 personas, encabezada por Servio Tulio Castaño Guzmán. Rendimos el informe, nos dieron 1 año, lo rendimos en 8 meses. O sea, que trabajaron trabajó muy arduamente. intensamente. Y después Sí. el presidente, en otros decretos, formó una comisión de reestructuración, de educación. Sí. Porque como yo vengo del mundo académico, ¿verdad? Que fui director, te recuerdas, del recinto de la Hasta UAS, experiencia. del recinto de la UAS Santiago. Sí. Ahí fue que Sí. logré esa alianza con mi gran amigo Fran Medina. Don Fran. Don Fran Sí. Medina. Siempre un hombre muy comedido, muy razonable, ¿no? Siempre lo apoyamos, por cierto. Gracias. Bueno, el asunto es que existe una comisión de educación policial y una comisión técnica. Se está trabajando en la reforma policial. Yo creo que se ha avanzado. Reformar esa policía es una paja de coco. Oh, Ahí va su reflexión de lo que ha ocurrido con esa reforma al momento. O sea, Sí. lo que usted resume de lo que han sido los logros de esa reforma, Sí. que mucha gente no alcanza a verlo, porque mucha Sí. gente cuestiona desde afuera, pero no sabe qué es lo que se está moviendo dentro, porque como usted señala, eso no es paja de coco. No, de que hay que cambiar un policía por otro. Hay que romper con una estructura muy es fuerte. una de las instituciones más viejas de la República Dominicana. Exactamente. La Esa policía. Todo el mundo policía- tiene un esquema Sí. suyo. Esa policía estaba muy dañada, realmente. Muy dañada. Se lo digo porque yo estoy ahí adentro y Imagino. veo muy dañada, pero se ha avanzado. Qué bueno. Quizá uno quisiera que fuese a una velocidad más rápida, pero estaba tan dañada que eso evita que sea más rápido y hay que irlo haciendo. Pero yo creo, se ha avanzado. Por ejemplo, se ha mejorado sustancialmente el salario de la calidad de vida del policía de hoy. Evidentemente. Sí, aquí hay profesionales que ganan menos que un policía. Eso es verdad, Yo Sí, conozco sobrinos que, Es verdad, es que verdad. ganando 22,000 pesos un policía gana Que quisieran ser 30,000. policía. Un raso. Un raso. Sí, un raso. Pero tiene incentivo. Cuando tú vienes menos son 30,000, se van 40, 45,000. Facilidades para Más, vivienda. el mejor seguro médico del país lo tienen los Sí, policías. es verdad. Los comedores económicos están abiertos. No Sí. pagan metro ni pagan Transporte onza. público. Y Que todo eso es un aumento de salario. y van Beca, haciendo beca para estudios. beca para beneficio, estudios. beneficio, Sí, ¿verdad? tiene Es muchísimos importante beneficios. que nuestra Se policía ha mejorado, se nota, se ha ido depurando, sacando mucha gente de ahí también. Las Se ha manzanas ido podridas. depurando. Pero donde más se ha trabajado en la educación policial, Ahí va. que es donde yo participo, se ha formado una de las mejores escuelas donde estaba el Hotel Bahía de Príncipe, Oh, en sí. Gaspar Hernández. Oh, mira qué Sí, bien. la idea del presidente es que hayan por lo menos al año 4 o 5 mil policías al año, ¿verdad? De Formado. 4,000 a 5,000 policías Así, formados. policías al año, sí. Eso va a ir transformando la policía y lo va cambiando, naturalmente, pero son policías proceso. con una nueva mentalidad. Eso lo hacen con los policías que entrantes. Incluso o hasta ya. el lema de la policía, proteger y servir.
ya te indica, no es todo con la patria como antes. Ley y ¿no? orden. No, o ley y orden. Sí. No, era ley y orden. Ley y orden, sí. Proteger y servir. Ya Proteger te da y una servir. idea que una policía Sí. Más cercana. más al servicio de la comunidad. Se va avanzando. Con otra visión. a partir Falta de- mucho por lograr todavía, pero yo creo que al final del gobierno de Luis Abinader tendremos una nueva Policía Nacional. Por eso ahí lleva esa reforma policial también limitar un poco los ascensos en cuanto a los generales y sucesivamente. Porque tenemos muchos Una de las generales. cosas que se han denunciado es la compra de los ascensos, ¿verdad? Sí. Se ha denunciado eso. Eso viene de hace mucho. Sí, porque hay personas que tienen muchos años y no logran Sí. esos ascensos y de otro día para otro. Exactamente. Eso hay que irlo mejorando. Todo eso es un proceso. Por eso le digo que se está avanzando, pero es un proceso. Pero se contempla, eso sí, de tener un límite, diría yo, de no tener tantos generales. Demasiado, hay demasiado. Demasiado. Pero se han puesto muchos en retiro. Muchos. Mira, se han puesto muchísimos. Como en retiro. nunca. Como nunca. O sea, en estos últimos 3 Sí. o 4 años se han puesto. Pero se han puesto muchos retiros y se van con su sueldo nomás. Sin Claro, embargo, pero una con persona su- que hizo toda su vida trabajando se va sin nada. No, Entonces, pero tenemos que limitar esas cosas porque muchos- Son derechos adquiridos. Pero realmente. muchos logran estos tipos de ascensos sin siquiera Pero hacer un tipo de ustedes han ejercicio. traído un cuestionante militar. muy importante. Yo no sé si ustedes saben que hace unos días hubo alguien que se desvinculó de la policía o de la guardia porque tenía un cúmulo de faltas. Sí. Y él se había quejado públicamente. Y él reclamaba que no le habían dado sus prestaciones y que él tenía unos derechos adquiridos. Entonces me comenta alguien y me dice, oye, en la policía tú puedes haber matado a uno y si tú tienes el tiempo para que te toque la pensión, Pierde, te van ¿no? a pensionar como Menciona, quieras. sí. Ah, ok. Entonces yo digo, por eso hay que tomarlo en cuenta, porque yo no Eso te hay que puedo valorar. premiar. Eso Si hay al que final de valorar. tu carrera tú la entollaste, como decimos nosotros, yo no te puedo dar un reconocimiento y Tienes razón. mandarte con una prisión para tu casa. Y no quizás es como un premio, sino más bien que hace su diligencia porque tiene un derecho. En ese aspecto, como Exacto. eso que le contento, pero Yo creo que esa parte hay que contemplarla. Claro dentro de que esa sí, eso hay reforma. eso hay que debatirlo, Sí. porque tú no puedes darle un premio al que faltó. Sí. O sucede como sucedía antes en las empresas, que el empleado hacía de la suya Causaba, porque quería sí. que lo votaran. Porque Así las es, prestaciones. prestaciones. Entonces, La eso- reforma en la policía está en un buen momento ahora. Porque el director general nuevo está está muy identificado con la reforma. Hay un asesor, un general de Colombia, que es un policía, pero también un gran académico. El general José Ernesto García, lo conocimos. Nosotros mismos fue que lo propusimos. se lo Colombia ha propusimos. avanzado mucho en ese sentido. Ellos Materia han policial. avanzado mucho en la reforma. Colombia está ayudando Seguridad mucho. ciudadana. Están ayudando varios países, incluyendo Estados Unidos y muchos países, están España, están ayudando en este proceso de reforma y estamos tratando de aprender de las mejores prácticas Exacto. policiales en el mundo para tratar de traerla a la República Dominicana, pero como les digo, es un proceso que se toma su tiempo. Nosotros calculamos que para reformar la policía se necesitan 7 o 8 años como Wow. mínimo. Y ojalá- entonces el ministro Pero de la policía que está... ya que está- tenemos, ya cuatro, tenemos 3. ¿O 3? Ya tenemos ya van 3, tres. o sea que... Le los faltan a cua- los 4 que vienen. Sí, yo creo que... Entonces quiere decir que el ministro que está se queda. Porque hay que tener conocimiento el ministro de la policía, del interior Eso policía. es muy Ah, distante. no, porque no, ya- no, porque ese es otro No, ya tema. son No, pero ganchos. digo que tiene que- No, además Ya es usted una- está tirando un gancho, Sí, porque tiene que ir porque- relacionado con no, esto, ¿ves? no necesariamente, es una decisión del presidente. Ok. Exacto. Hay gente que tiene que decidir si Pero se yo queda aporto de una No manera cae en aporta. ese gancho, maestro. No, es lo que quiere que usted Finalmente, usted suelte informaciones. profesor, ¿usted cree que X vuelve y se mueva en esta semana o WhatsApp, que haya otros nombramientos? Esos decretos tan listos. O seguimos esperando hasta el 16? ¿Y qué esperar de este nuevo gobierno que inicia a partir del 16, aparte de las reformas? No, yo creo que, como hemos señalado, son bastantes reformas, porque hemos hablado de la fiscal, Sí, ¿verdad? Hemos hablado de la reforma constitucional, que es la primera. la primera. Pero viene una reforma muy importante, la seguridad social. Sí. Esa es la que yo espero con ansia. Sí. Ese es muy Ahí importante. hay muchos temas que debatir. Realmente. Sí, el tema de los fondos de pensiones, Sí. la ARS, en fin. El tema también de la reforma laboral. Sí, la información que tengo que la cesantía no se va a tocar. Nos va a tocar eso. Fran Medina, ¿cuántos abogados hay aquí? ¿Tú eres abogado también? Todavía estamos en proceso. Está en proceso, pero Fran Medina... Pero profesor, la Todo cesantía, que ya es un elemento dentro de la seguridad social o de lo laboral, que está contemplado incluso en la seguridad social con el seguro de empleo, en el código laboral está. con el seguro de desempleo. Y que en la mayoría de los países no existe la cesantía por el asunto del conflicto que eso genera.
Ese es un tema que hay que ponerle Sí, mucha atención. los empresarios dicen que eso le quita un poco de competitividad a sus empresas. Su empresa, sí. Sí. Pues En muy directo, esta eso sema- lo marca muy directo al Pero es empresariado. un tema que tiene, es un tema social. Sí, muy- también. muy social. fuerte. Exactamente. Pero también en ese mismo tema, lo que tiene que ver con la ilusión y la evasión que hablábamos ahorita, Sí, se presta mucho a eso. claro. Con el empleador que no reporta lo que tiene que reportar a TCS porque dice, ¿cuál es el beneficio mío de reportar lo que corresponde si al final Sí. lo que voy a hacer es Evade- cargarme evade esa parte, impositivamente? Hay algunas exenciones también que se han prestado para evasiones de impuestos. Utilizan las exenciones y por ahí hay muchísima evasión, muchísimas irregularidades. Por eso es que el gobierno tiene ese garante en ese aspecto para garantizar, como a la redundancia, Sí. a cada ciudadano. La idea es aparentemente de que los ingresos aumenten en un 2 o un 3% del Producto Interno Bruto. Más Ok. o menos, un 2 o un 3%. Ah, pero eso está muy importante. No, Bueno, es importantísimo. Claro, claro. Hemos hecho un recorrido por temas muy importantes relacionados con el gobierno, con el Estado y con lo que tiene que ver con las recaudaciones sobre todo. En esta tarde agradecido al profesor Radamés García que ha estado con nosotros. Reiterarle la invitación a este espacio para cuando guste. Estos micrófonos están a la orden. Así es. Y aproveche para... El espacio es suyo. No, despedirse. muchas gracias y bueno, vamos a seguirle dando seguimiento a este tema de Venezuela y a la reforma. El presidente ha prometido que va a someter la reforma constitucional, que es la primera, el 16 de agosto. Justamente. Y los nombramientos seguirán. Vámonos a la pausa y regresamos Que no se- con el Congreso Ya, de la escuchó. tarde. Que no se desesperen los demás.